México, buenos días, Tijuana. Esta mañana, hermano, nos reunimos una vez más aquí, afuera de la iglesia Betel, con un solo propósito, y ese propósito es que tú conozcas el amor de Jesucristo. Ese propósito es predicar la salvación, predicar el arrepentimiento, predicar la obra que hizo Jesucristo, la obra inigualable de subirse, amado hermano, de tomar el puesto que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos ser castigados por nuestras transgresiones y pecados. Nosotros merecíamos haber subido a la cruz, pero Él en su infinita misericordia tomó nuestro lugar. Y por ello vamos a darle gracias a nuestro Padre. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, venimos esta mañana a darte gracias, Padre. Viene tu iglesia a darte gracias. Venimos tus hijos a decir que estamos agradecidos, Padre, por habernos dado a tu Hijo amado, por habernos llenado de esperanza a través del sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre amado, que llenes nuestro corazón con tu intelecto, que eches fuera de nuestro corazón todo pensamiento contrario, todo pensamiento negativo, todo pensamiento perverso, Señor. Depositamos en tus manos, depositamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Señor, permite que tu Espíritu Santo nos dé la interpretación genuina del mensaje de tu palabra. En Jesús esperamos recibirlo. Amén. En esta mañana estaremos hablando acerca de la obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Para poder entender la obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, debemos de abrir nuestras escrituras en el Evangelio, en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 7 y 11. Y dice así la Escritura: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu, si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de justicia, convencerá al mundo de juicio, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y el príncipe de este mundo es Satanás. ¿Qué tanto valor le dará la Escritura a Satanás, que lo deposita o lo presenta o lo pone en una categoría donde usted y yo no nos encontramos? Usted no es un príncipe, ni yo soy un príncipe, pero la palabra de Dios dice que Él es un príncipe y que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y es exactamente ese trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo hace una operación divina en nuestra persona. Y esa operación divina trae a nosotros convicción
Porque sin convicción no puede haber arrepentimiento. Usted tiene que arrepentirse. Usted dirá, ¿de qué me tengo que arrepentir? No tengo nada de qué arrepentirme. Si usted le habla a uno del arrepentimiento, usted está diciendo, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Probablemente. Porque no está en usted el Espíritu Santo, el cual le trae convicción. La convicción de que en nosotros, en cada ser humano, cada miembro de la familia humana, viene integrada en él el pecado. En cada modelo de la familia humana está integrado el pecado. ¿Pero qué es el pecado? Ustedes se preguntarán, ¿qué es el pecado? Para entender esta palabra, para tener una respuesta efectiva del significado y la implicación que acompaña la palabra pecado, y no solamente la implicación que acompaña la palabra pecado, sino también para entender la acción de pecado, debemos de escudriñar las Escrituras. Debemos de tener una relación con Jesucristo. Debemos de recibir el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos traiga la convicción y el significado de la palabra pecado. Ahora, ¿será que el pecado es una enfermedad congenital? ¿Será que el pecado es una enfermedad congenital? Usted dirá, bueno, ¿qué quiere decir congenital? Es decir, que el pecado se hereda, lo heredó usted de sus padres. ¿Será que nada más el pecado es una enfermedad congenital o que es un crimen? Es decir, ¿será que sus padres y abuelos son los responsables de su pecado? ¿Usted va a ser responsable? ¿Será que usted va a ser responsable a su padre y a sus abuelos de su pecado? El pecado que usted comete. Bueno, es que yo cometo pecado porque mis padres y mis abuelos. ¿Y usted no se va a responsabilizar nunca de su pecado? ¿Se va a responsabilizar usted o no se va a responsabilizar de su pecado? Me ayuda con un peso. ¿Será eso? Porque en la actualidad hay mucha gente que no se quiere responsabilizar de su pecado. ¿O será porque la persona misma decide elegir su propio estilo de vida? ¿Estás tú decidiendo tu propio estilo de vida? Tú estás diciendo, a mí nadie me va a decir nada, yo voy a vivir como yo quiera. Y voy a hacer lo que yo quiera. Y esta es mi vida, y este es mi cuerpo, y hago con él lo que yo quiera. Y a mí nadie me tiene que decir nada. A mí nadie me puede correr de la calle. ¿Estás equivocado? Esta es la vía pública. Y en la vía pública hay un protocolo. La vía pública tiene, amado hermano, tiene un parámetro de conducta que se debe de ejercitar en la vía pública. Chemitas, se llaman chemitas, están en la calle. Ahora, la persona misma es la que decide elegir su propio estilo de vida. El pecado es un crimen. Para responder a la pregunta, ¿qué es el pecado? El pecado es un crimen que se comete en contra de Dios, ya que por voluntad propia el hombre determina retar, escucha bien, retar a Dios. Dios, que es lo más poderoso que hay en el universo y en toda la tierra. El hombre determina retar al único ser poderoso en el universo. Ese es Dios. Cuando el hombre dice, a mí nadie me tiene que decir cómo debo de vivir. Cuando el hombre dice, yo voy a determinar mi estilo de vida. Yo voy a vivir mi vida como yo quiera. Ahí estás tú retando a Dios. Lo estás retando, le estás haciendo un reto a Dios. Lo estás haciendo a un lado. Por eso en tu vida no puede haber valores ni convicciones
No puede haber valores morales, valores Amado éticos. Pedro. Por eso vives tu vida como quieres y culpas a Dios después de vivir tu vida en la manera depravada. Culpas a Dios por tu pobreza, tu miseria, y te atreves a decir: si Dios existiera, yo no permitiría o pondría resistencia a que yo hiciera lo que estoy haciendo. Si Dios existiera, no estuviera así el mundo. No morirían mis hijos. Bueno, hijo, tus hijos están muriendo, son desobedientes tus hijos, son rebeldes porque tú también eres rebelde. Como hijo, como criatura, como creación, no le das reverencia a Dios. Reverencia es respeto a Dios y no le estás dando respeto a Dios. Por eso no esperes que tus hijos te respeten. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Estás sembrando desrespeto. Estás sembrando irreverencia, y irreverencia vas a recibir. Si estás sembrando irreverencia vas a recibir. Si estás ignorando a Dios, tus hijos te van a ignorar. Ahora, cuando el hombre se atreve a retar a ese único ser en el universo, el cual es más poderoso que todo lo que habita en el cielo y en la tierra, hay consecuencias negativas. Hay consecuencias de miseria, de pobreza, de hambre, de desesperación. Ahora, este crimen, el pecado, como decimos, el pecado es un crimen que se comete en contra de Dios. Este crimen también puede ser considerado como una insanidad moral. ¿Sabe lo que es insano? Mentalmente estás loco o estamos locos. Estamos locos al querer retar a Dios. Estamos locos cuando decimos: yo voy a vivir mi vida como yo quiera. Estás loco, hermano. Estás enfermo mental. Y una persona enferma mental no tiene capacidad moral. No tiene capacidad moral. No tiene capacidad para pensar moralmente. No tiene capacidad para poder ejercitar la ética, los valores éticos. Amado Pedro, para cabalar. A ver qué mala eres. Cuando una persona comete un crimen así en contra de Dios, es porque esa persona es una persona demente. Es una locura mental. Abrirle un reto a Dios. Solamente un demente puede abrirle ese reto a Dios. Para entender esto hay que estar convencido de pecado. Para que tú puedas entender la demencia que hay en ti. La demencia que hay en ti. La forma demente que tienes de pensar. Lo loco que puedes estar. Tienes primero que estar en un convencimiento, tienes que recibir a Jesucristo para que puedas ver la pobreza en la que vive tu espíritu, la pobreza en la que vive tu alma, la pobreza en la que vive tu persona. Pero solamente el Espíritu Santo puede convencerte de pecado. Ahora, ¿qué es convicción? ¿Qué es estar convencido? Convicción es un estado de mente y de corazón. Es estar, ese estado de mente y corazón nace en el individuo, en cada uno de nosotros, cuando éste decide ponerse de parte de Dios. ¿De parte de quién estás? Mira, mucha gente no sabe y no ha entendido. En este mundo nadie se sirve solo. O le sirves al diablo o le sirves a Dios. Punto. Aunque tú no quieras entender estas palabras, o le has servido toda tu vida a Satanás y por eso eres pobre y miserable, o le has servido o le estás sirviendo a Dios. Tú no puedes decir: no, yo no le sirvo a nadie. Estás demente. Eres un demente. Mentalmente hay un problema aquí adentro. Hay un problema aquí dentro de tu cráneo. Pero cuando tú decides servirle con mente y corazón a Dios, entonces te pones de parte
Es decir, en tu propia contra. ¿Qué es ir en mi propia contra? Ir en mi propia contra es decir, yo no voy a vivir mi estilo de vida. Rechazo vivir la vida de acuerdo a lo finito de mis pensamientos. Rechazo vivir mi vida de acuerdo a mis más bajas pasiones, de acuerdo a mis bajos deseos, de acuerdo a la negrura, la espesa negrura que hay en mi corazón. ¿De parte de quién estás viviendo? ¿Quién es tu aliado? ¿De quién te has vuelto aliado? Debes de saber que si no eres, mira, este joven es honesto y sabe y reconoce que estaba del lado del diablo. Porque si no le sirves a Dios, le estás sirviendo al diablo. Debes de entenderlo. Por eso te ha ido como al diablo, hermano. Por eso te está yendo como el diablo le está yendo. Cuando Jesucristo fue a la cruz, dice la Escritura, ahí agarró a todas las potestades infernales, a todas las huestes de maldades, incluyendo a la cabeza, que es Satanás, y lo arrastró y le mostró, lo llevó a la profundidad del infierno, puesto que Jesucristo cargó con todo el pecado del mundo. Por ello Jesucristo fue a lo más profundo del infierno y ahí arrastró a Satanás y le mostró cuál era su fin. Cuando Satanás salió del infierno, salió todo chamuscado, todo deforme. Salió como sale un chicharrón después de haber salido del aceite hirviendo. Pero cuando nosotros ponemos nuestra mente y corazón al servicio de Dios, de parte, y empezamos a trabajar para Dios, entonces estamos decidiendo ir en nuestra propia contra. Voy en mi contra. Ahora, la convicción es el trabajo que realiza el Espíritu Santo en el corazón humano. Y este trabajo que el Espíritu Santo hace en el corazón humano produce un entendimiento. Y ese entendimiento nos presenta la enormidad, lo enorme del crimen que cometemos en contra de Dios. Cuando pecamos estamos cometiendo un crimen de tremendas proporciones, un crimen que llega a los ojos, a los oídos, a la vista de Dios, a la presencia de Dios. Génesis capítulo 42, versículo 21 dice: entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Qué quieren decir estas palabras? Muchos de ustedes no están convencidos de que la manera en la que viven no le agrada a Dios. Tu estilo de vida no le agrada a Dios. Tú puedes decir, pues ¿qué le molesta a Dios si yo estoy aquí parado como manejo un taxi? No es eso. Tú sabes a lo que se refiere. ¿A dónde depositas tus ojos? ¿Qué estás hablando? ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Qué sale de tu boca? ¿Cuánta atención le das a Dios? Se necesita estar demente para no importar que tu alma termine en el infierno. Se necesita estar demente para entender. Se necesita estar demente para no entender que Dios puede sacar tu alma de la miseria. Porque aunque vistas Chanel, o Gucci, o Dior, o Prada, Satanás será tu eterno compañero en esa celda llamada lago de fuego. Estos hermanos, los hermanos
de José, después de haberlo lanzado a un pozo y vendido. En ese momento estaban cegados ellos, no había convicción en ellos que lo que ellos estaban haciendo era malo, no había convicción en ellos que lo que estaban, la obra, el trabajo que estaban haciendo era malo. Pero cuando vino el tiempo, ellos, convencidos, dijeron el uno al otro: verdaderamente somos culpables. Verdaderamente somos culpables por lo que le hicimos a nuestro hermano. Nosotros no hemos entendido que verdaderamente somos culpables en la manera como somos transgresores y hemos transgredido en contra de Dios. Números capítulo 21, versículo 7 dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, porque hemos hablado en contra del Señor y hemos hablado en tu contra, Moisés. Por favor, intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Pero ese pueblo dijo: hemos pecado. Estaban convencidos todo el pueblo que habían pecado. Primero en contra de Dios y después en contra de Moisés, porque habían hablado en contra de Moisés. Ahora, en Esdras, capítulo 9, versículo 6 dice: y dije: Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti. Estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti. Dios mío, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas. Imagínate, este hombre, Esdras, estaba completamente convencido de que las transgresiones se habían multiplicado, que las iniquidades, las maldades eran tantas que ahogaban al pueblo, y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Oye, hermano, no pienses que tu culpa no ha crecido hasta los cielos. No me digas tú: ¿por qué me va tan mal? No me digas tú: nunca ha salido de mi boca decir ¿por qué me va tan mal? No me digas que nunca te has preguntado: ¿por qué no me alcanza mi dinero? ¿Por qué me va tan mal? ¿Por qué se ven mis planes? No me digas eso. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí te has dicho dentro de ti: ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué no puede cambiar mi condición de vida? ¿Por qué te va tan mal? Pues porque tu culpa ha llegado hasta los cielos. Tu culpa prohíbe que a tu vida venga la prosperidad. La culpa prohíbe que a la vida del ser humano venga el bienestar. La culpa prohíbe, evita que el hombre sea bendecido. ¿A tú por maneras vivir una vida bendecida? ¿No? Oye, mi hermano, si yo fuera tú, ¿sabes qué haría? Yo dejaría de hacer lo que estoy haciendo y vendría y escucharía: a ver, ¿cómo puedo yo salir de este hoyo? ¿Cómo puedo yo salir de este problema, de este dilema? Vendría y me sentaría aquí y diría: a ver, ¿cómo? Quiero escuchar más, quiero saber más, porque yo quiero vivir en abundancia. Y lo peor es que si tú mueres en ese estado de culpa, esa culpa se la vas a heredar a tus hijos. Esa culpa se la vas a heredar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, si es que ellos no llegan a romper con esas cadenas de maldición que tú les estás dando. Porque esas cadenas de maldición las heredaste de tus padres, las heredaste de tus padres, las heredaron de sus abuelos de sus bisabuelos, y así generalmente. Oye, hermano, el pecado, la culpa es una cadena. El pecado genera esa culpa
Porque posiblemente tus padres nunca conocieron al Dios de dioses y siempre fueron y se arrodillaron ante esas imágenes de piedra, madera, metal y bronce, en donde no hay vida, en donde no hay entendimiento. Estoy avergonzado y confundido para poder levantar mi rostro hacia ti, mi Dios, porque nuestras maldades, nuestros pecados, nuestras transgresiones se han multiplicado por encima de nuestras cabezas. Y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. No me digas que te sientes muy limpio. No me digas que en ti no hay pecado. No me digas que andas caminando en esta calle porque está muy bonita, huele muy bonito, hay muy bonita gente. Ahí está llena de flores y de mariposas. No me digas eso. Caminas por esta calle, hermano, porque andas buscando obtener algo. Algo prohibido. Algo que Dios detesta. Algo que Dios aborrece. No me digas que vienes aquí porque vienes a escuchar la palabra de Dios. Y si es así, estuvieras aquí sentado. Ahora, hermano, la convicción de pecado. Solamente el Espíritu puede convencernos de pecado. Dice la Escritura claramente que Él viene a convencernos de pecado. Lo acabamos de leer en San Juan. En el Evangelio de San Juan acabamos de leer. ¿Qué tanto conoces de la Biblia? ¿Ah? Ni siquiera la conoces. O sí conoces, pero no la lees. ¿Y no la lees por qué? ¿Por qué no crees en Dios? Dice, de pecado porque no creen en mí. Es un pecado no creer en Dios. Es un pecado no creer en Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes creen en Jesucristo? ¿Sí crees? ¿Por qué no vienes a la iglesia si crees en Jesucristo? Si crees en Jesucristo pero no vienes a la iglesia es porque eres un hipócrita, mentiroso. Si dices que crees en Jesucristo pero no lees la Biblia es porque eres un engañador, un estafador. Te estafas a ti mismo y estafas a otros, pero a Dios no lo puedes estafar. Y cuando Él venga, Él, refiriéndose hacia el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. De pecado porque no cree en mí. De justicia porque Él va al Padre y ya no le veremos más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y si el príncipe del mundo ha sido ya juzgado, no demora su juicio, no demoró, pues imagínate tu juicio. Ahora, la convicción de pecado es que nosotros cometemos crímenes en contra de Dios. El pecado es un crimen. Pero muchos no han querido entender que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Aunque en la multitud de religiones que han surgido, la multitud de oposición que ha surgido, intenta traer contrariedad, intenta traer división, intenta generar más confusión. Porque hay muchos predicadores modernos que niegan e ignoran el poder de la ley y el poder del Antiguo Testamento. Romanos capítulo 2 versículo 5 dice, cada modelo de la familia humana nos dice que cada modelo de la familia humana viene equipado con esta ley. Vamos a dar lectura a Romanos capítulo 2 versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Es bien interesante, hermano. De aquí depende que nuestra alma no termine en el infierno. Dice así, Romanos capítulo 2, versículo 15, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones y su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. ¿Quién te acusa delante de Dios? No solamente Satanás te acusa delante de Dios, sino que también tu conciencia, dice.
Nuestra conciencia da testimonio y nuestros pensamientos nos acusan. Unas veces y otras veces nuestros mismos pensamientos nos defienden. Por ello es que cada modelo de la familia humana viene en ella ensamblado con un equipo estándar. Y ese equipo estándar es que en el corazón está escrita la ley de Dios. Este equipamiento es la ley de Dios, la cual es escrita en nuestro corazón. Cada modelo de la familia humana viene ensamblado con un equipo estándar. Y ese equipo estándar es la ley de Dios. Hermano, desde niños sabemos que es malo robar. Desde niños sabemos que es malo mentir. Desde niños sabemos que hay un Dios. Desde niños sabemos. Nadie tiene que decirnos que hay un Dios. Tú lo sabes muy bien. Nadie tiene que decirte si es bueno seguir la ley o no es bueno seguir la ley. La ley dice aquí la palabra de Dios que viene escrita en nuestro corazón. Estamos equipados. Ahora esa ley viene grabada en nuestros corazones, escrita en ellos. ¿Cómo podemos decir que ya no estamos bajo la ley? Si Jesús mismo dijo, yo no he venido a romper la ley, yo no he venido a quebrarla, no he venido a violarla, no he venido a abolir la ley. Esto es para la iglesia. No he venido a abolir la ley, sino más bien he venido para hacer que la ley se cumpla. ¿Ya no estamos bajo la ley o estamos bajo la ley? ¿En qué parte de la Biblia dice que ya no estamos bajo la ley? Bueno, hay una parte que la Biblia dice que ya no estamos bajo la ley, pero ya no estamos bajo la ley del pecado. Ya no estamos bajo la ley de la muerte, porque Jesucristo ha vencido la muerte. Pero eso no quiere decir que ya no estamos bajo la ley de Dios, sino entonces los modelos recientes que han nacido, que han salido de la familia humana, ya no vendría en sus corazones escrita la ley. Ya no hubiera razón, ya no hubiera motivo. Pero eso no puede ser así. Seguimos estando bajo la ley. Cuando la palabra habla de la liberación de la ley, esta se refiere a la ley del pecado y de la muerte. Si ya no estamos bajo la ley del pecado, ni estamos bajo la ley de la muerte, pero nunca estaremos fuera de la ley de Dios. Y esto lo podemos ver en Romanos capítulo 8. Oh, si aquí tenemos las evidencias, hermano. Aquí tenemos las evidencias para levantar este juicio. Estamos juzgando, hermano. El Señor nos dio la capacidad de juzgar. 8 de Romanos capítulo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo dice la suya, hermano? Capítulo 8, versículo 2 del libro de Romanos. ¿Cómo dice? Nada más la mía dice así. Porque la ley del Espíritu de vida, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús se ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. La ley es buena, hermano. Aún la misma palabra de Dios dice que la ley es buena. Porque la ley del Espíritu da vida, pero la ley del pecado da muerte. ¿Cómo puedes tú contrariarme? No hay manera de que contrarías el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo es que ocurre esta acción de convencimiento? Estamos hablando de convencimiento. En esta conferencia estamos hablando acerca de la importancia de vivir convencido. Vamos a poner un ejemplo acerca de esto es bien importante y bien precioso. Tome atención, mire. ¿Cómo es que ocurre? ¿Cómo es que sucede que el Espíritu trae
convencimiento al corazón del hombre. Y vamos a utilizar el ejemplo del molino de harina, del molino de esos grandes molinos de harina que habían antes. Esos molinos consistían de tener dos grandes piedras, eran dos grandes piedras. Y esas dos grandes piedras, una circulaba en una manera y otra en otra. Haga de cuenta que una daba vueltas de una manera acostada, la piedra daba vueltas y la otra por encima iba machacando el trigo para que se convirtiera en harina. Pero mire, estas grandes piedras, una arriba y otra abajo, quieren decir que cuando nosotros traemos la revelación que viene de lo alto, es decir, la palabra de Dios, cuando nosotros traemos esa revelación, esa palabra que viene de lo alto, y la ponemos en el centro o dentro de la revelación que ha sido escrita en nuestros corazones. Ponga atención muy bien, porque esto está precioso. Cuando nosotros ponemos esa revelación dentro de la revelación que ha sido escrita en nuestros corazones, porque en nuestros corazones está escrita la ley de Dios, pero cuando traemos esta revelación adentro de esta otra revelación, el espíritu humano queda atrapado entre las dos revelaciones. Escucha, haga de cuenta que la revelación de la palabra de Dios es una piedra, pero nuestro corazón, en el cual está escrita la ley de Dios, también es otra piedra. Y esta es la piedra que está abajo, y esta es la piedra que está arriba. Y entonces cuando traemos la revelación, que es la ley de la palabra de Dios, y la ponemos en medio, entonces el espíritu humano queda atrapado entre esas dos piedras, entre esas dos revelaciones. Y entonces cuando esas piedras empiezan a dar vuelta, ahí es quebrantado el espíritu para que salga de ese espíritu o de ese corazón salga de él toda su totalidad y toda su sofisticación. De ese corazón sale toda la sofisticación que pueda haber en él, para así traer a ese espíritu, traer a esa alma, traer a ese corazón al convencimiento de su pecado. Y vamos a intentar ponerlo más práctico, ponerlo más sencillo, más fácil de entender. Miren, la piedra del molino de arriba es la ley escrita en la palabra de Dios. Esta es la piedra. Y la piedra del molino que está abajo es la ley escrita en nuestros corazones. Por ello, que a donde quiera que vayamos nosotros, podemos predicar el Evangelio, podemos llevar o traer abajo la revelación de la palabra. Es decir, que podemos hablarle a cualquier persona acerca de su pecado, porque dentro de nosotros o en nosotros hay pecado. Todos hemos pecado. La Escritura dice que todos hemos pecado en la tierra. Pero cuando nosotros traemos abajo la revelación de la santidad de Dios y la ley de Dios sobre la persona a quien estamos hablando o las personas a quienes les estamos hablando, sabemos y confiamos que el Espíritu de Dios va a causar la preparación de un corazón listo para recibir la gracia de Dios. Precioso. Esto solo lo podemos aprender estudiando la palabra de Dios. Dedicar nuestra vida a aprender, hermano, gracias, la palabra de Dios. Gracias, Señor.
Dios. Es la que prepara al individuo, prepara el corazón para recibir la gracia de Dios. Ahora, sin la piedra del molino de arriba, es decir, sin la piedra del molino de arriba, sin esta piedra, si esta piedra no está abajo, aquí, de la otra piedra, entonces esta piedra, que es el corazón, solamente está girando y girando y girando y dando vueltas a su antojo. Y en ella no hay abrasión, en ella no hay presión, en ella no hay fricción. Por ello peca fácilmente, por ello miente fácilmente, por ello se emborracha fácilmente, por ello fornica fácilmente, por ello transgrede fácilmente, por ello se corrompe con gran facilidad, porque no tiene la presión que necesita para que en ese corazón o en esa alma o en ese espíritu o en todo lo que he dicho, en todo lo que he dicho, mente, cuerpo y espíritu, haya abrasión y haya presión y haya fricción, porque sin fricción, amado hermano, no puede haber salvación. Pero cuando traemos la palabra de Dios sobre la piedra del molino que está abajo, es decir, en nuestro corazón, el espíritu humano está ahí. Es decir, que cuando nosotros le hablamos la palabra de Dios a alguien, quien quiera que éste sea, el espíritu humano siempre va a estar ahí. Es decir, el corazón está ahí. Y la conducta humana está ahí. Y estas piedras empiezan a triturarlo, a desposeerlo de sus pensamientos cautivos. Por ello la Escritura dice, por medio de la ley conocemos el pecado. Y si no conocemos la ley, nunca estaremos convictos de pecado. ¿Por qué es necesario conocer la ley de Dios? Porque solamente de esa manera nosotros podremos entender que la paga del pecado es muerte. Ya que si no conocemos la ley, nunca podremos estar convictos de pecado. Hay mucha gente que piensa que va a morir y que al morir se va a ir a un lugar de descanso. Oye, no me dice eso la Biblia. Que te vas a ir a un lugar de descanso y que ya se acabaron tus penas. La Biblia enseña que el que muere en pecado recibe muerte y muerte eterna. Pero no solamente eso, también enseña que el alma que muere en pecado es alzada al infierno. The soul that dies in sin goes directly to hell. There's no hope for the sinner. The only hope is today, and that is in Jesus Christ. Ahora, si no conocemos la ley, nunca estaremos convictos del pecado. Y la ley da al pecado un carácter excelente de pecaminosidad. Es decir, que la ley nos eleva la pecaminosidad y la transgresión. Por ello es imperativo que aprendamos a usar la ley en manera que cause en nuestra vida al espíritu humano ir abajo. Es decir, que debemos de utilizar la palabra de Dios para que la palabra de Dios cause en nuestra vida esa fricción, esa agresión. Es importante que nosotros sepamos utilizar la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de causar en el espíritu humano que el espíritu humano vaya abajo, que es decir, que vaya al quebrantamiento, al desmenuzamiento. La palabra de Dios dice claramente que sin quebrantamiento no puede haber una relación con Dios. Ahora, estar despierto no necesariamente significa estar convicto. Algunos de los efectos que la ley aplica a nuestra conciencia son disturbios. Mucha gente vive una vida llena de disturbios, de problemas, de conflictos.
de pleitos, de amarguras, de vicios, de rivalidades. Hay familias rivalizando entre ellas. Hay familias llenas de conflictos, familias llenas de problemas, de disturbios, de angustias, de preocupación, de infidelidad. Porque no han encontrado el placer en las obras del mundo. Hay depresión, hay agobio mental, hay agobio espiritual. Mucha gente piensa que estos síntomas no tienen nada que ver con el Espíritu de Dios. El rey David conocía muy bien estos síntomas. En el Salmo capítulo 51, versículo 1 decía el rey David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones, reconozco mi pecado está siempre delante de mí. Recuerdo lo mucho que he pecado contra ti, y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que tú eres justo cuando hablas. Tú eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Él nunca nos reprocha. ¿Te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas que hiciste esto? ¿Te acuerdas que hiciste aquello? ¿Y por qué te voy a perdonar? No, Él no nos reprocha. Él no nos reprocha. Por eso manifestó su eterno amor. Cuánto nos ama, y el amor no reprocha. A través de la humanidad de su Hijo Jesucristo. Ahora, el que está convencido de pecado ve la miseria que hay en su corazón. ¿Tú no has visto la miseria que hay en tu corazón? ¿Cuántas veces te han dado ganas de pegarle a tu hermano? ¿Cuántas veces te has dado ganas de fanfarronearte ahí, que eres más grande que él, más hermoso, más sabio? No, mi hermano, quítate eso. Demente estás. Solo un loco puede pensar así. Un loco que no ha sido convencido. El que está convencido de pecado ve la miseria, tiene el poder para ver la miseria que hay en su corazón. La mente se siente probablemente apedreada por lo que escucha en las Escrituras. Y sí, hermano, porque las Escrituras es un espejo. Y en ese espejo debe usted de aprender a verse. Ahora, y no solo se siente apedreada, sino atemorizada por el horrendo juicio que se espera. No solo siéntase apedreado cuando prediquemos la palabra de Dios, sino siéntase atemorizado. Hechos capítulo 24, versículo 25. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 24. Dice así la Escritura en el versículo 25. Al mismo tiempo, tenía esperanzas de que Pablo le diera dinero. Por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia y conversar con él. Pero en el 25, dice: y al disertar Pablo sobre la justicia, es decir, al hablar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, fíjense bien, cuando Pablo le hablaba de la justicia, del tener un dominio propio y del juicio que le espera a la humanidad, Félix, atemorizado, le dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar. Debemos de vivir una vida en temor, así como el pecador que tomó la actitud correcta de decir: Señor, no puedo ni siquiera ver a tus ojos allá arriba, Señor, soy un pecador. Asumir que uno es cristiano solo porque cree en Jesús, pero no hay convicción, no hay razón. No podemos decir que somos cristianos solamente porque creemos en Jesús. Tiene que haber obras. Segunda de Corintios capítulo 7 al 8 dice: porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa haberles causado tristeza con mi carta, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos,
sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque mirad, ¿qué solitud ha producido en vosotros esto? Esa tristeza piadosa. ¡Qué vindicación de vosotros mismos! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué gran afecto! ¡Qué celo! ¡Qué castigo del mal! En todo habéis mostrado ser inocentes en cualquier asunto. En la modernidad, dice, en la modernidad, todos estos están buscando gobernarse y complacerse a sí mismos. Hoy en la modernidad, hermano, mucha gente está buscando complacerse a sí misma. En lugar de entender, nadie quiere sufrir. Los cristianos no quieren vivir una vida entristecerse por la verdad. Muchos cristianos no quieren ver su pecado. Muchos cristianos quieren vivir una cristiandad light, sin tener que sufrir, sin tener que salir a predicar el evangelio. Oye, hermano, sin afecto hacia los demás, especialmente a los de la casa. En esta modernidad, mucha gente está buscando gobernarse y complacerse a sí mismo. Ahora, cuando nos salimos de los términos bíblicos, brincamos a un estado de metafísica, de filosofía. Y la metafísica es una rama de la filosofía, amado hermano, corrupta, la cual estudia la naturaleza, la estructura y los componentes y principios fundamentales de la realidad. Y para terminar con esta predicación, hay personas que están deshonrando al Espíritu Santo cuando contradicen las Escrituras. Y hay mucha gente que contradice las Escrituras, las quiere contradecir, que si debo de dar el diezmo, que si debo de dar el día de reposo, etc. Ahora, nuestro Señor está derramando al Espíritu de su precioso Espíritu. Y ese es el día en el que tú puedes venir y pedirle perdón a Jesucristo. Porque estos crímenes son delitos cometidos en contra de Dios. Todos los crímenes que cometemos son crímenes cometidos en contra del glorioso Hijo de Dios, por todas las falsas doctrinas que se han acumulado los enemigos modernistas. Y están arrojando una cultura de yo haré lo que yo quiera hacer. Una cultura en donde no hay arrepentimiento, donde no han entendido que el arrepentimiento significa un cambio de mentalidad. Y cambiar la mentalidad implica cambiar de intenciones, de propósitos y de prácticas. El arrepentimiento es un prerequisito. Y ese prerequisito no puede venir si no hay convicción de pecado. Si tú quieres hoy venir al arrepentimiento y estar convicto de tu pecado, yo te invito a que vengas aquí con nosotros y permitas que oremos por tu vida. Ven aquí y estaremos orando por tu persona. Porque, amado hermano, el arrepentimiento debe de ser voluntario para alcanzar el perdón. Y el arrepentimiento es completo y no es parcial. Debes de arrepentirte completamente de tu pecado para lograr ser un candidato de la gracia. Primero hay que arrepentirse. Si tú quieres arrepentirte, ven aquí con nosotros, permítenos orar por tu vida. Pero ahí donde tú estás, quizás por pena o por vergüenza, yo te voy a guiar en una oración. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesucristo, hoy vengo a ti a pedirte perdón por mis pecados y a rogarte, Señor, que entres en mi vida, te recibo como mi único Salvador. Porque yo confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios, el que murió en la cruz y el que resucitó, para que hoy yo pueda recibir el perdón de mis pecados y la vida eterna. Señor Jesús, salva mi alma e inscribe mi nombre en el libro de la vida, pues no anhelo ser echado fuera ni avergonzado cuando esté ante tu divina presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, hermano.
Y recuerda, solo Cristo salva. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, damos gracias.